Buenas tardes, bienvenidos todos a esta conferencia de cierre de unas jornadas muy intensas y enriquecedoras. Para mí es un enorme placer presentar a nuestra invitada internacional, Andrea Carriquiri, magnífica profesional y excelente persona, doctora en filosofía, docente en régimen de dedicación total en la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, investigadora N1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha dictado clases a nivel de grado y posgrado, ha publicado en libros y revistas arbitradas dentro y fuera de su país sobre temas de filosofía política, estética y filosofía nacional. Las publicaciones más recientes son Deliberación en entornos digitales y tolerancia, repensar la esfera pública digital con Habermas y más allá de Habermas en Diamond, Revista Internacional de Filosofía, y por otro lado Uncivil Society, To Debate or Not to Debate, a Criterion and Two Types of Politics, en Horizontes Críticos, dicho en rioplatense. Actualmente está realizando un postdoctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, financiada por la Comisión Central de Dedicaciones Totales de la UDELAR, en la temática Teoría de la Democracia Deliberativa y Esfera Pública, conceptualizando las noticias falsas, los discursos de odio y la sociedad incivilizada en torno a los feminismos latinoamericanos contemporáneos. Bueno, muchas gracias, Andrea, por aceptar nuestra invitación y te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al comité académico y al comité organizador de estas jornadas de investigación en filosofía, que han tenido cientos de exposiciones, de las cuales he podido escuchar muchas y me he quedado con ganas de escuchar otras muchas. Muchas gracias a Mabel Campagnoli y a Luján Ferrari, y en ellas a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, que es una referencia en Uruguay. Y muchas gracias a todas, todos ustedes que se han podido hacer el tiempo para escuchar mi trabajo. Y no importa cuándo escuches esto, porque lo están grabando. Lo que voy a exponer es resultado de una investigación más amplia que comencé hace aproximadamente una década. Incluyó mi tesis doctoral sobre Jürgen Habermas, la esfera pública y la esfera pública digital, y actualmente se enmarca en mi plan de trabajo del régimen de dedicación total, financiado por la Universidad de la República, como dijo Mabel, bajo ese título, Teoría de la Democracia Deliberativa y Esfera Pública, conceptualizando los discursos de odio, noticias falsas y sociedad civil incivilizada en torno a los feminismos latinoamericanos contemporáneos. En esta conferencia voy a retomar, articular y ampliar algunos temas que trabajé en un libro que tengo en prensa y en dos artículos que publiqué hace unos meses, que son los que citó Mabel en Diamond y en la revista Critical Horizons. El título, yo también lo pronuncio muy mal en inglés, en español el título de ese último artículo es Sociedad incivil, debatir o no debatir, un criterio y dos tipos de políticas. Bueno, antes que nada quiero consignar un supuesto que no es del caso fundamental aquí, pero explícito. Una de las conclusiones de una etapa previa de esta investigación fue que la teoría de la democracia deliberativa y de la esfera pública
noción acuñada por Jürgen Habermas, como es sabido, constituye un marco sólido y útil para analizar fenómenos problemáticos de la esfera pública digital, así como para identificar en ella peligros y potenciales democráticos con precisión. Esta solidez resulta una pareja especialmente adecuada para abordar un campo donde prima la incertidumbre. En este marco parece pertinente la pregunta: si despreciamos el debate público en sus múltiples formas, algo voy a decir después de eso, ¿qué otra alternativa tenemos a la excomunión y la supresión brutal? En un sentido general, aplico aquí lo que ha dicho Sheila Ben-Aviv. La teoría crítica debe ser también una teoría de las crisis. Esa frase me anima con cierto sentido de urgencia que creo hemos desarrollado en los últimos tiempos en la academia, en las universidades, a concentrarme en construir algunas conceptualizaciones como herramientas. Se han descrito y conceptualizado múltiples y diversos problemas de la esfera pública digital que desbordan hacia la esfera pública en general. En este panorama me parece útil comenzar mencionando el problema de la fragmentación, que ha sido señalado como el problema central de la esfera pública actual por Habermas. Esta fragmentación radica en que las grandes audiencias masivas se ven fragmentadas en un gran número de públicos focalizados en temáticas específicas y aislados entre sí. Y es crucial esta fragmentación porque afecta al núcleo mismo de la esfera pública. En efecto, la fragmentación va en sentido contrario del proceso histórico de surgimiento de la esfera pública y de la conceptualización que Habermas y sucesivos aportes críticos con peso propio, entre ellos Nancy Fraser, por ejemplo, realizaron reconstructivamente a partir del mismo. En su concepto básico, la esfera pública está constituida por personas reunidas formando un público. En estas son centrales la selección de temas de interés común, su agrupamiento, su entrada en la agenda pública y su procesamiento hasta eventualmente llegar a una opinión pública reflexiva, no manipulada, y siempre revisable y provisoria, por supuesto. La esfera pública digital muestra fallos justamente en este proceso que podríamos llamar centrípeto de articulación y tratamiento públicos de temas de interés común. Por el contrario, tiende a dispersarse en una enorme cantidad de nichos temáticos aislados entre sí. Aspectos de este fenómeno, como las echo chambers, cámaras de eco, rabbit holes, madrigueras de conejos, filter bubbles, filtros burbuja o burbujas de filtro, han sido ya abundantemente analizados por Pariser, Sunstein, entre otros. Entonces, tengo como unos subtítulos: la sociedad es incivil, debatirla, ignorarla o condenarla. Mi punto de partida es empírico. La proliferación global, relativamente reciente, de actores y movimientos sociales que han sido caracterizados en la literatura como sociedad incivil o el lado oscuro de la sociedad civil. Ejemplos paradigmáticos los constituyen desde los actores que protagonizaron la toma del Capitolio en Estados Unidos o la de Planalto en Brasil, y hasta las movilizaciones autodenominadas pro vida, sean masivas o testimoniales, como es en el caso de Uruguay, pasando por los feminismos transexcluyentes. Por otra parte, en el plano teórico, desde finales de los 80 del siglo pasado, en teoría crítica se ha producido una cantidad importante de trabajos sobre la noción de sociedad civil y se ha avanzado, en particular, en el desarrollo de una conceptualización que destaca sus potenciales democráticos. Para Habermas, los movimientos sociales pueden ser portadores de los potenciales de la modernidad cultural. Por su parte, Jim L. Cohen y Andrew Arato, autores de una de las conceptualizaciones más influyentes de sociedad civil, ella es estadounidense, él es de origen húngaro, han afirmado que
abro cita, la combinación de asociaciones, públicos y derechos, cuando se apoya en una cultura política en la que las iniciativas y los movimientos independientes representan una opción política legítima y siempre renovable, constituye, en nuestra opinión, un conjunto eficiente de baluartes en torno a la sociedad civil, dentro de cuyos límites se puede reformular gran parte del programa de la democracia radical. Esto lo decían en los 90, inmediatamente después de la caída del muro de Berlín, el fin del socialismo real. Parece entonces que existe una tensión entre la teoría y la práctica, donde la segunda desafía a la primera. El problema radicaría en que, cito, las ideologías inciviles, entre ellas el nacionalismo, suelen considerarse malas, mientras que la sociedad civil se considera inherentemente buena. Esto lo dicen Kopecky y Mudo, los autores. En otras palabras, se da por supuesto que participar en la sociedad civil es positivo, independientemente del tipo de grupo en el que se participe. Esta tensión debe ser abordada. Como ha señalado la propia Cohen, la proliferación dentro de las sociedades civiles liberal-democráticas de movimientos dedicados a destruir sus parámetros clave y, en otros lugares, a bloquear su surgimiento, debe ser claramente tematizada y analizada. Cierro cita, esto lo dicen en el 2019. También podríamos interpretar en la misma línea la afirmación de Jeffrey Alexander y Carlo Toniato de que, cito, en estos tiempos una comprensión detallada de la dinámica competitiva entre lo civil, lo no civil y lo anticivil se vuelve particularmente crítica. No voy a entrar en esos matices. El problema específico que abordaré en lo que sigue es cómo lidiar teóricamente con la sociedad incivil contemporánea sin tirar al bebé con el agua del baño, es decir, preservando al mismo tiempo los desarrollos teóricos que, desde hace 4 décadas, se han logrado con respecto a la noción de sociedad civil. En concreto, que no definí sociedad civil, pero digamos que incluye a los movimientos sociales, por decirlo muy grosso modo. En concreto, propondré un criterio y 2 tipos de política para identificar acciones de la sociedad incivil en función del grado en que sus acciones contribuyen a dañar o fortalecer la esfera pública como tal. Voy a retomar después este punto. Este trabajo conceptual persigue un doble objetivo. Por una parte, busca abordar la cuestión de cómo lidiar con las acciones inciviles en la práctica, si deberíamos involucrarnos y debatir con ellas, ignorarlas o condenarlas. De la conceptualización que propongo, podríamos derivar al menos 2 diferentes estrategias para abordar en la práctica estos tipos de política, es decir, abordar la cuestión implícita en la consigna: al fascismo no se lo debate, se lo combate. Creo que ustedes dicen fascismo, creo, y alguien me dijo que tenían como una versión de esta consigna que era más como: al fascismo no se lo discute, se lo destruye, algo así, ¿puede ser? Bueno, es la idea, ¿no? Por otra parte, se pretende identificar cómo la sociedad civil podría, en teoría y en la práctica, continuar aportando elementos valiosos para las democracias contemporáneas. Un marco teórico para la sociedad civil y la esfera pública. Como dije, parto de la influyente conceptualización de sociedad civil desarrollada por Cohen y Arato en su ya clásico libro Sociedad Civil y Teoría Política, del 92. Para estos autores, la noción de sociedad civil tiene un papel crucial a jugar en la teoría política contemporánea. Como afirmaban entonces, abro cita, estamos convencidos de que el reciente resurgimiento del discurso de la sociedad civil está en el corazón de un cambio radical en la cultura política contemporánea. Sin embargo, a pesar de la proliferación de este discurso y del concepto mismo, nadie ha desarrollado una teoría sistemática de la sociedad civil. Cierro cita, esto lo decían en el 92. Esa es la tarea que emprenden en dicho trabajo,
en el que examinan el desarrollo de la sociedad civil histórica y conceptualmente, incluyendo en su profundo tratamiento a las transiciones democráticas latinoamericanas, a Hegel, a Marx, a Foucault, por mencionar solo algunos capítulos de este libro que es monumental, haciendo una importante contribución al campo. A pesar de este lugar central que asignan a la sociedad civil, no niegan sus dimensiones negativas. De hecho, las reconocen explícitamente. En particular, con respecto al modelo existente de sociedad civil, Cohen y Arato identifican la institucionalización selectiva de los potenciales de la modernidad como la principal causa de estas áreas negativas. Esto converge con la visión habermasiana de la modernidad como un proyecto inacabado. Además, Cohen ya lo había sugerido en 1979, cuando, lejos de considerar a la sociedad civil como inherentemente positiva, enfatizó que estudiarla con todas sus contradicciones era relevante para tematizar, cito, al mismo tiempo las ganancias y pérdidas de la modernidad. Cohen y Arato argumentan así que debe tenerse en cuenta el lado negativo de la sociedad civil. Lo que importa entonces es ponderar el peso preciso de esta dimensión negativa. Por eso, si bien advierten contra una visión demasiado optimista, también advierten contra el riesgo de confundir el lado negativo con el todo. Esto está vinculado al nivel empírico, donde tanto las visiones optimistas como las pesimistas pueden encontrar un eco. Cito: las tesis sobre el declive de la esfera pública y la transformación de lo social en nuevas formas de manipulación, control y dominación corresponden al menos tan bien a la experiencia de los países capitalistas avanzados como a las visiones optimistas de los defensores teóricos de la sociedad civil, que ven por todas partes públicos democráticos, solidaridades intactas y formas de autonomía. Cierro cita. Hay como una ironía ahí, ¿no? En suma, Cohen y Arato concluyen que es necesaria, cito, una teoría capaz de tematizar tanto la amenaza como la promesa. Esto incluye, con respecto a la sociedad incivil, nuestra situación actual. Cohen reconoce que Habermas también percibió que las instituciones autoritarias de la sociedad civil y las esferas públicas civiles y políticas distorsionadas pueden proporcionar recursos y propiciar una legitimación plebiscitaria y la movilización populista en las democracias constitucionales, especialmente si las desigualdades e injusticias socioeconómicas no se atienden o se agravan. En 2019 dice esto, y cuando habla de populismo se está refiriendo sobre todo al caso de Trump. Derechas populistas. Más recientemente, Cohen y Arato han argumentado que, si bien la sociedad incivil surge y florece en la sociedad civil, su lógica, cito, es antitética a los principios subyacentes de la sociedad civil y, en última instancia, a la democracia misma. Es importante abordar el lado oscuro de la sociedad civil que estos desarrollos representan para mostrar cómo socavan, en lugar de desplegar, sus rasgos abiertos, plurales, críticos, inclusivos y promotores de la libertad y la democracia. Cierro cita. Si conectamos esto con la noción de esfera pública, que Cohen describe como la institución central de la sociedad civil y en la que Habermas ha insistido a lo largo de toda su obra, podemos afirmar que el proceso que lleva a una mayor racionalización del mundo de la vida implica debatir en la esfera pública. En efecto, como advierte Habermas, en un mundo de la vida insuficientemente racionalizado surgen movimientos, cito, que defienden ciegamente las tradiciones congeladas de un mundo de la vida en peligro por la modernización capitalista. Esto también lo dice en el contexto del ascenso de Trump en su primer periodo. Esta advertencia lanzada... No, perdón, me equivoqué. Ahora se va a entender. Esta advertencia lanzada hace 30 años, con procesos fascistas en mente, resonaba mucho, y podría usarse para analizar movimientos recientes. Es que lo de congelado lo vuelve a decir con Trump, por eso es que
De ahí la relevancia de observar la relación con la esfera pública, que en el caso de la sociedad incivil podría mostrar que o bien no defiende la esfera pública o bien directamente la ataca. Esas dos posibilidades es lo que voy a analizar enseguida. Un criterio para identificar la sociedad incivil y dos tipos de política. En el marco antes esbozado, podríamos proponer un criterio para identificar a la sociedad incivil a partir de su relación con la esfera pública como tal. Específicamente, si el tipo de acciones que se realizan consisten en hacer uso de la esfera pública o en atacarla. De este criterio podemos derivar dos tipos posibles de política. Por un lado, la política, lo que denomino política unilateral, y por otro lado, política anticomunicativa. La política unilateral puede describirse como aquella en la que no se defiende la esfera pública. Los actores meramente la utilizan para promover sus propios intereses, pero sin contribuir a su despliegue. Un ejemplo de una acción concreta en este sentido podría darse cuando un movimiento emite una declaración pública expresando una posición inflexible sobre un asunto específico, en lugar de, por ejemplo, organizar una mesa redonda en la que se representen diferentes posiciones, incluidas posiciones contrarias a las sostenidas por dicho movimiento. Este tipo de política puede ser llevada adelante tanto por actores conservadores como progresistas. Lo que caracteriza una acción política unilateral no es el contenido de las posiciones, por ejemplo, si defienden la legalización del aborto o se oponen a ella, sino el modo en que llevan a cabo sus acciones, es decir, los procedimientos que adoptan. Por ejemplo, si se limitan a proclamar su posición o si se embarcan en la organización y promoción de debates de fondo. Voy a volver sobre esto. El otro tipo de política, la política anticomunicativa, puede describirse como aquella en la que se ataca activamente la esfera pública. Se diferencia de la política unilateral en que no solo no se defiende la esfera pública, sino que se la socava. Esta noción pretende conceptualizar con mayor precisión ciertos fenómenos que han sido identificados como sociedad incivil, a diferencia de una sociedad civil simplemente conservadora. Por ejemplo, una acción que entraría en esta categoría es la de un grupo nacionalista que grite una consigna xenófoba delante de un grupo de extranjeros en una manifestación. Es importante señalar que lo que importa en este punto no es una cuestión de modales. Lo que importa es si una acción determinada puede caracterizarse como un ataque a la esfera pública. La diferencia es sutil pero significativa porque refiere a una característica central de la esfera pública, a saber que es, por definición, un espacio abierto a todas, todos, todes, sin exclusiones. Habermas, de hecho, argumenta que los derechos a la inclusión e igualdad sin restricciones previenen mecanismos de exclusión y fundamentan un potencial de autotransformación. Cito: durante los siglos XIX y XX, los discursos universalistas en la esfera pública burguesa ya no pudieron inmunizarse contra la crítica interna. El movimiento obrero y el feminismo, por ejemplo, pudieron sumarse a estos discursos para desmantelar las estructuras que inicialmente los habían constituido como el otro de la esfera pública burguesa. Cierro cita. Esto lo dice en su libro del 62. La transformación estructural de la esfera pública, que en español se ha volcado como historia y crítica de la opinión pública. Es decir, que la esfera pública contiene los principios de apertura e inclusión en su propia definición. El movimiento feminista, entre otros, utilizó esa palanca para exigir efectivamente lo que la esfera pública postulaba en principio. El hecho de que en la práctica esa demanda haya sido resistida históricamente y todavía sea resistida hoy, no debería llevar a que se tire al bebé junto con el agua de la bañera. Es decir, no debe hacernos olvidar que son los fundamentos mismos de la esfera pública los que posibilitan esa demanda crítica.
Este punto también se manifiesta en la voluntad de los actores de ir más allá de su propio interés y adoptar una postura general contra la exclusión, ya sea abierta o velada, de grupos marginados. Habermas subraya que esta actitud es una cuestión de supervivencia para los movimientos sociales. Su existencia misma, cito, depende de si encuentran formas organizativas que produzcan solidaridades y públicos, formas que les permitan utilizar plenamente y radicalizar los derechos y las estructuras de comunicación existentes mientras persiguen objetivos específicos. Creo que en este marco podemos entender mejor la postura de los feminismos respecto a la cuestión trans. Los feminismos trans incluyentes entrarían dentro de esta actitud general contra la exclusión. Dos estrategias para enfrentar la sociedad incivil. De esta caracterización podemos derivar diferentes formas de abordar la política anticomunicativa y la política unilateral, es decir, abordar la cuestión implícita en la consigna: al fascismo no se lo debate, se lo combate. Es difícil asociar los tipos de política propuestos con la sociedad civil o con la sociedad incivil, porque estas dos nociones carecen de precisión conceptual. Pero podríamos decir, a modo de hipótesis, que la categoría de política anticomunicativa podría utilizarse para describir un número significativo de acciones realizadas por actores y movimientos que habitualmente se identifican como de la sociedad incivil, o, en otras palabras, que dichos actores tienden a involucrarse mayoritariamente en acciones identificables como política anticomunicativa, es decir, la que ataca a la esfera pública. En cuanto a la política unilateral, se podría decir que tanto la sociedad civil como la incivil participan en ella. Lo interesante es que las acciones, tanto de la política unilateral como de la política anticomunicativa, pueden ser confrontadas, aunque con métodos diferentes. Las acciones de la política unilateral pueden ser confrontadas con debate público. Y si se ataca a la esfera pública, en el marco de la otra política, la anticomunicativa, hay que denunciarla por hacer precisamente eso, es decir, por atacar las condiciones mismas de cualquier debate posible. La utilidad de distinguir estos dos tipos radica en que, con ciertas posiciones que caen dentro del tipo política unilateral, por reprensible que sea su contenido específico, a la larga puede ser más fructífero tratarlas en la esfera pública, pues eso podría llevar a un cambio o a una atenuación de ciertas preferencias de algunos integrantes de movimientos sociales inciviles, o al menos el encapsulamiento podría evitarse mediante cierta elaboración a nivel social. Esto coincide con lo que argumenta Simone Chambers, que es otra autora canadiense, cuando aclara, ahora cito: no digo que debamos fomentar la expresión de sentimientos antidemocráticos en la esfera pública para que no infecten a las asociaciones privadas. El argumento es más bien el siguiente: siempre habrá un cierto número de personas que rechacen los principios fundamentales de la democracia liberal. No podemos hacer mucho con este núcleo duro. Cierro cita. Son los indecisos, por decirlo así, quienes deberían interesarnos. Tres características de la clasificación. La clasificación está en dos políticas que propuse, tiene tres características. Es procedimental, gradualista y dinámica. En primer lugar, el carácter procedimental tiene que ver con que ambos tipos son observados desde una perspectiva en que se consideran estas políticas sin tomar en cuenta su contenido, sino centrándose en cómo actúan respecto de la esfera pública. Este enfoque procedimental es particularmente útil para evitar la muy problemática tarea de evaluar cuán democrático es cierto contenido propuesto por un movimiento social determinado.
Abro un paréntesis para explicitar que detrás de este carácter está el fundamento de la teoría de la acción comunicativa, que solo voy a mencionar ahora, pero podemos retomar si quieren en el diálogo posterior. Esto es, que se basa en la orientación al entendimiento mutuo como presupuesto implícito en la propia acción, sin apelar para la fundamentación de la teoría a compromisos ontológicos ni a concepciones sustantivas de la vida buena. De esto se deriva la concepción sobre el rol de la filosofía en las sociedades contemporáneas, que evita el lugar admonitorio en tanto filosofía, más allá de los compromisos políticos en sentido amplio que como ciudadana o incluso como intelectual pueda abrazar y defender a alguien que se dedica a la filosofía. Cierre paréntesis. En segundo lugar, la calificación es gradualista porque a nivel empírico la política se sitúa en un continuo, sin prácticamente casos puros. Es por ello que a lo largo de este trabajo las descripciones han sido calificadas con frases como en la medida en que o en el grado en que. Las acciones de los movimientos sociales no dañan ni fortalecen la esfera pública en términos absolutos y de una vez por todas, sino que lo hacen en cierta medida o grado. En ese sentido, es acorde con un análisis como el de Thomas Cristiano, cuando, en referencia a cómo una sociedad democrática debería tratar, por ejemplo, a los grupos de ultraderecha, afirma, cito, una sociedad democrática tiende apropiadamente a aceptar un menor grado de riesgo de daño por parte de estos grupos. En algunos aspectos, la actitud hacia estos grupos en una sociedad liberal es de tolerancia cautelosa, a veces aprensiva. Cierro cita. En este marco, un mayor grado de incivilidad entre estos grupos correspondería a la aceptación de un menor grado de riesgo de daño y, en general, a una tolerancia calificada, no irrestricta, sino cautelosa. Más precisamente, esta característica gradualista tiene que ver con el hecho de que estas políticas no se aplican a los actores, sino a las acciones. De hecho, como señalan Kopecky y Mood, un mismo actor, por ejemplo, el nacionalismo eslovaco, fue considerado en un momento como sociedad civil positiva, pero unos años más tarde fue considerado como sociedad civil negativa, sin que esto reflejara un cambio en el carácter del movimiento. Y parecen concluir, junto con Florian Bieber, que, cito, los movimientos incívicos pueden volverse civiles. Cierro cita. Podríamos ir un paso más allá y decir que, incluso dentro de un mismo periodo, un mismo actor puede participar, por ejemplo, en algunas acciones que caen dentro de la política unilateral y otras que caen dentro de la política anticomunicativa. O sea que a la vez estas dos cosas. En este sentido, no se trata de una clasificación esencialista ni pretende condenar movimientos enteros. Más bien, pretende identificar y potencialmente condenar ciertos tipos de acciones. Condenar siempre en la esfera pública, ¿no? Por esa razón puede resultar útil, por ejemplo, para enfrentar algunas acciones del feminismo antigénero. En efecto, si bien algunos de los rasgos de la sociedad incivil pueden encontrarse asociados a los discursos antifeministas, es relevante notar que también pueden encontrarse dentro de los discursos feministas, por ejemplo, en algunos discursos puntuales dentro de los feminismos transexcluyentes, como ha trabajado Campagnoli. En tercer lugar, la característica dinámica está conectada con lo anterior y en línea con conceptualizaciones que consideran las preferencias no como fijas, sino cambiantes, como por ejemplo Elster. Así, este dinamismo permite conceptualmente la posibilidad de que un movimiento con una mayoría de acciones correspondientes a políticas anticomunicativas pueda potencialmente reducir el número de tales acciones y, en consecuencia, aumentar la proporción de acciones correspondientes a políticas unilaterales, lo que haría posible que éstas sean debatidas en la esfera pública. En esto converjo parcialmente con Selvi Durdiyeva, en que, cito,
la línea entre sociedad civil e incivil es difícil de trazar, ya que no existen estándares establecidos. Un argumento contra los peligros de etiquetar a un grupo como incivil es que la sociedad civil es inherentemente fluida. Sus acciones deben evaluarse caso por caso. Cierro cita. Entonces, hasta acá propuse un criterio y dos tipos de políticas con el objetivo de contribuir a una mejor comprensión y abordaje de la denominada sociedad incivil, que quizás, a la luz de lo planteado hasta acá, sería mejor denominar la incivilidad de la sociedad civil, ¿no? Para evitar la esencialización, centrarse como en la característica de incivilidad de algunas acciones. Estas herramientas conceptuales que pueden permitirnos identificar con mayor precisión las diferentes acciones que realizan los movimientos sociales podrían alinearse con un objetivo más general de incentivar a estos movimientos a debatir públicamente y además podrían proporcionar un criterio procedimental sólido para identificar y señalar como tales las acciones que atacan a la esfera pública. En concreto, creo que el criterio y los tipos propuestos de política podrían ofrecer dos ventajas. En el caso de los movimientos sociales con acciones políticas mayoritariamente unilaterales, que son los que no atacan a la esfera pública, sino que son, por ejemplo, conservadores, proporciona un marco claro para una posible evaluación crítica o autoevaluación que sirva para monitorear dentro del propio movimiento hasta qué punto preserva y desarrolla la esfera pública, lo que, como dijimos, es una cuestión de supervivencia para los movimientos. En el caso de los movimientos sociales con acciones políticas mayoritariamente anticomunicativas, se abre una posibilidad conceptual claramente definida a través de la cual estos movimientos podrían reincorporarse a la esfera pública. Esto es, en la medida en que reduzcan este tipo de acciones y en la medida en que puedan participar potencialmente en debates públicos. La utilidad de un enfoque procedimental radica en que ofrece herramientas mejor blindadas. Por ejemplo, en el caso de un movimiento con una mayoría de acciones anticomunicativas, dicho movimiento no es condenable desde este punto de vista teórico, filosófico, digamos, porque tenga opiniones más o menos conservadoras, sino porque ataca la esfera pública, que es el espacio común donde se pueden debatir todas las opiniones. Esto ofrece una posición mucho más fuerte desde la cual condenar este tipo de acciones. Para utilizar una metáfora deportiva, un criterio procedimental condena a un jugador no porque esté en el equipo contrario, sino porque ese jugador quiere llevarse la pelota a su casa y esa acción va en contra del espíritu del juego. De ahí la relevancia de disponer de herramientas conceptuales claras para poder identificar y denunciar categóricamente las acciones que pongan en peligro el juego en sí mismo. Esto significa que, para los actores sociales que buscan una ampliación de derechos, es posible mantener dos frentes simultáneamente. Uno contra estas acciones anticomunicativas y otro contra acciones con las que simplemente no están de acuerdo. En este último frente, el camino a seguir es, como he intentado demostrar en este apartado, debatir en la esfera pública. El derecho a seguir siendo extraños. En este marco propongo inscribir una conceptualización de la tolerancia basada en la que hace Rainer Forst, figura contemporánea de la teoría crítica, pasible de ser articulada con la teoría habermasiana de la democracia deliberativa. Contemporáneos son todos, porque hasta Habermas está vivo, digamos. Jim Cohen está viva, Alexandre Berto también. Bien. El término, Nancy Fraser también. El término tolerancia para Forst refiere a la aceptación condicional o no interferencia con creencias, acciones o prácticas que uno considera que son incorrectas, pero aún así tolerables, de manera que no deben ser prohibidas o restringidas.
Es importante destacar que la tolerancia en esta conceptualización aplica a un subconjunto de las creencias o prácticas con las que no estamos de acuerdo, aquellas que consideramos incorrectas pero no intolerables, es decir, aquellas que no prohibiríamos. Es importante subrayar también que el alcance de lo tolerable dependerá también del contexto específico de que se trate, como veremos. Para Force, entonces, se puede identificar tres componentes en el concepto de tolerancia: objeción, aceptación y rechazo. La objeción es lo que planteé recién. La aceptación equilibra a la objeción sin anularla, da ciertas razones positivas que superan a las negativas. A la luz de estas razones, sería incorrecto no tolerar lo incorrecto, dice Force. Por ejemplo, esto podría darse en el caso de una persona religiosa que tenga la creencia de que las prácticas homosexuales son incorrectas, pero las tolera porque esgrime como razón positiva la no discriminación de las personas homosexuales. Por su parte, el componente de rechazo refiere a lo intolerable, es decir, a los límites de la tolerancia, que deben ser especificados. Esta frontera, donde termina la tolerancia y comienza lo intolerable, se determina por el punto donde hay razones para el rechazo que son más fuertes que las razones para la aceptación. Esto, el énfasis en razones es bien el vocabulario de Force. Yo no estoy tan ahí, pero bueno. Como aclara en otro trabajo, las primeras deben ser particularmente sólidas si conllevan consecuencias legales en el sentido de restringir la libertad. Cierro cita. Un ejemplo ilustrativo en este sentido podrían constituirlo las fuertes restricciones que existen en Alemania respecto al negacionismo del Holocausto. Podríamos decir que en este caso la sociedad alemana ha decidido que las razones para rechazar el negacionismo son particularmente sólidas. En cualquier caso, Force explicita que queda abierta la cuestión de los medios apropiados para una posible intervención. En base a esta conceptualización, Force delinea tres ámbitos de creencias y prácticas. Y acá voy a precisar la primera diapo. A saber, son tres ámbitos, ¿no? Las creencias y prácticas con las que uno está de acuerdo, que denomino A. Las creencias y prácticas con las que uno está en desacuerdo pero puede tolerar, que denomino T. Gracias. Y las creencias y prácticas intolerables, es decir, con las que uno está en desacuerdo y no puede tolerar, que marco allí como I. Represento gráficamente esos ámbitos en ese esquema. Es un rectángulo dividido en tres partes, cada uno con la letra, tres partes iguales, cada uno con la letra que acabo de señalar, A, T y I. Creo que esta conceptualización, y en particular la coexistencia entre objeción y aceptación en una tensión fructífera, es particularmente consistente con algo que Habermas señala como el derecho a seguir siendo extraños. Habermas sostiene que en una sociedad secularizada que ha aprendido a lidiar con su complejidad consciente y deliberadamente, el dominio comunicativo de los conflictos constituye la única fuente de solidaridad entre extraños que renuncian a la violencia y, en la regulación cooperativa de su vida en común, también se conceden mutuamente el derecho a seguir siendo extraños entre sí. Habermas engarza esta noción en el conjunto de su teoría de la sociedad, vinculándola con esta posibilidad de tramitación comunicativa de los desacuerdos y conflictos propios de las sociedades complejas. Yo creo además que esto lo tiene como un eco de Adorno, pero no importa nada. Bien, en base a la conceptualización de tolerancia mencionada, yo he propuesto representar tres tipos de sociedades según cómo podrían distribuirse las creencias y prácticas. Así, en la siguiente diapo, se podría identificar una sociedad de tipo tradicional, en la que el ámbito A estuviera muy desarrollado, es decir, en la que sus ciudadanos están de acuerdo en una gran proporción de creencias y prácticas. Un ejemplo ilustrativo de este tipo podría constituirlo, por caso, una sociedad teocrática y sin disidencia interna.
Lo represento como un rectángulo en partes desiguales, en la cual una parte muy grande representa estas creencias en las que estaríamos de acuerdo en una sociedad tradicional. Y las otras dos partes son mucho más chicas, las creencias tolerables y creencias intolerables. Por otra parte, en la siguiente diapo, se podría representar es el mismo rectángulo siempre, con diferentes proporciones de los subrectángulos, digamos, de las divisiones internas del rectángulo, que siguen siendo 3. Por otra parte, se podría representar una sociedad de tipo complejo y pluralista en el que el ámbito T de tolerables estuviera muy desarrollado, es decir, en la que haya una gran proporción de creencias y prácticas sobre las cuales sus ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes están en desacuerdo, pero toleran. Correlativamente, la ciudadanía estaría de acuerdo en una proporción relativamente pequeña de creencias y prácticas, reflejado gráficamente en un espacio acotado del ámbito A, y también sería pequeño el ámbito de creencias y prácticas que son consideradas intolerables en el ámbito I. Como caso ilustrativo, podríamos pensar en el caso del Canadá contemporáneo, con ciertas salvedades. Finalmente, en la siguiente y última diapo, podría representarse una sociedad muy polarizada en que el ámbito T fuera muy reducido, es decir, que habría muy pocas creencias y prácticas tolerables. Esto podría redundar en espacios más extendidos para el ámbito A y el ámbito I, es decir, el ámbito en el que están de creencias en las que estarían de acuerdo la mayoría de la sociedad y las que consideran intolerables. Si además quisiéramos representar una sociedad compleja, donde la proporción de creencias y prácticas en las que su ciudadanía está de acuerdo es relativamente acotada, graficaríamos el ámbito A como menor al ámbito I. Ustedes dirán si un ejemplo podría constituirlo una sociedad del tipo de la Argentina de los últimos años o no. Desacuerdo, tolerancia y polarización. Por supuesto, es posible postular otras variantes y combinaciones y por otra parte, la representación gráfica tiene límites heurísticos que no permiten capturar otros aspectos. Lo que quiero enfatizar con las variantes que presenté es la relación entre el fenómeno de la polarización y la amplitud relativa del ámbito de creencias y prácticas tolerables. En efecto, conceptualizar el ámbito de lo tolerable como aquello con lo que estamos en desacuerdo y, sin embargo, podemos tolerar, da cuenta del desacuerdo que efectivamente existe en nuestras sociedades contemporáneas y, al mismo tiempo, permite imaginar el posible desarrollo de la tolerancia hacia un conjunto más amplio de esas creencias y prácticas sobre las que existe desacuerdo. Un proceso de polarización creciente se desplegaría en sentido opuesto. Gestiona el desacuerdo de modo tal que esas creencias y prácticas son absorbidas por el ámbito I, es decir, pasan a ser intolerables. En ese sentido, una de las virtudes, una de las ventajas de la conceptualización de tolerancia de Force, que comparto, es que enfatiza el desacuerdo como presupuesto para la tolerancia. El desacuerdo no se resuelve ni se disuelve. Se reconoce y se abren dos alternativas posibles: su elaboración como tolerable o como intolerable. El resultado es acercarse a una sociedad del tipo más tolerante o del tipo más polarizado. Eso puede representarse en las últimas dos figuras, la figura 3 y la 4 respectivamente. En la sociedad del tipo tolerante, las creencias y prácticas con las que se está en desacuerdo resultan absorbidas por el ámbito T, y en la sociedad del tipo polarizada por el ámbito I. Discursos de odio como intolerables. La clave para que una creencia determinada pase de ser intolerable a ser tolerable es el peso específico de las razones positivas que equilibran el componente de objeción. En el ejemplo de una persona religiosa que tiene la creencia de que las prácticas homosexuales son incorrectas, tendría dos alternativas:
Si pesaran más sus razones para el rechazo de dichas prácticas, estas resultarían intolerables y la persona podría apoyar mecanismos legales que restringieran la libertad de las personas homosexuales. En cambio, esas prácticas pasarían a ser tolerables si pesaran más las razones positivas, por ejemplo, la importancia de no discriminar a las personas por su orientación o identidad sexual. En este marco podría pensarse una respuesta posible a la tensión entre la libertad de expresión y los discursos de odio. Como dije, los discursos de odio son uno de los fenómenos problemáticos de la esfera pública digital, que la desbordan, ya que también se extienden fuera de ella. Una de las dificultades conceptuales radica en lidiar con los discursos de odio y al mismo tiempo preservar la libertad de expresión, que muchas veces se manifiesta en si se debería o no censurar los discursos de odio, lo que puede remitir al problema filosófico clásico y más general de si debemos tolerar al intolerante. En la línea que venimos planteando, una respuesta podría ir en la línea de arrinconar a los discursos de odio como intolerables. Pero ese movimiento requeriría al mismo tiempo que se pueda tolerar, implicando escuchar y debatir, el muy amplio espectro de lo que no es discurso de odio. Esto implicaría entonces un uso preciso y restringido de la categorización, ya que si se extiende indiscriminadamente la aplicación de esa etiqueta, se podría operar en el sentido de una mayor polarización, es decir, hacia un escenario del tipo esquematizado en el último esquema, el de la sociedad polarizada. Una estrategia en esta línea implicaría entonces ampliar en todo lo que sea posible el alcance del ámbito T, es decir, las creencias y prácticas que toleramos. Al mismo tiempo, se podría enfatizar muy fuertemente el límite entre los ámbitos T e I, es decir, el límite donde termina la tolerancia. De este modo, podría pensarse que una mayor tolerancia permitiría marcar con más fuerza lo realmente intolerable, dado que en un escenario altamente polarizado, donde una gran proporción de creencias y prácticas resultan intolerables, cuando aparece una creencia que resulta aún más intolerable que las demás, es muy difícil señalarlo. Metafóricamente, ya no se puede gritar más alto. Esto resulta especialmente relevante para la esfera pública digital, donde la tensión entre libertad de expresión y discursos de odio es agudamente problemática. Esto implica distintos factores que no podemos analizar en detalle aquí, pero que cristalizan, por ejemplo, en las críticas a los mecanismos de moderación de contenidos en redes sociales. ¿Una polarización democrática? Es una pregunta. En un sentido más general, esta propuesta de abordaje de la polarización se puede articular con lo que Habermas ha llamado una polarización democrática. Esto es en 2016. Esta se diferencia de lo que en general se denomina como polarización, que en lo que sigue propongo denominar polarización extrema, y podríamos explicarla sintéticamente en dos movimientos. A saber, como primer movimiento se denuncia a las tendencias antidemocráticas como tales, incluyendo estas nuevas derechas, para luego tender a una polarización democrática interna, por decirlo así, entre propuestas de derechas democráticas y de izquierdas, en la cual el papel de esta última, idealmente, debería ser propositivo. La conceptualización de tolerancia que propongo es compatible con esta polarización democrática, porque cumpliría con tres condiciones, a saber, lejos de negar el desacuerdo, lo enfatiza. No convierte una gran proporción de creencias y prácticas en intolerables y sí señala como intolerables a aquellas posiciones que, como estas nuevas derechas o ultraderechas, extremas derechas, no voy a entrar en ese debate, constituyen, en palabras de Habermas, abro cita, un caldo de cultivo para un nuevo fascismo. Tercera y última parte.
una nueva transformación estructural de la esfera pública. En su último libro de 2022, que se titula Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die Deliberative Politik, es una nueva transformación estructural de la esfera pública y la democracia deliberativa. Creo que todavía no lo han terminado de traducir al español, aunque estoy casi segura que ya hay una versión en inglés, que debe ser del año pasado, capaz. Habermas presenta una visión general más pesimista, pero la importancia del tema que nos ocupa aumenta. En efecto, Habermas sostiene que ha habido una nueva transformación estructural de la esfera pública. No lo dije, pero el libro del 62, sí lo dije. El libro del 62, que fue su tesis de doctorado, por simplificar, se subtitulaba así, una transformación estructural de la esfera pública, es un título más largo, pero es eso. Entonces ahora dice que hay una nueva transformación estructural de la esfera pública en la que la revolución digital ha tenido un impacto relevante, justamente a raíz de la fragmentación, que es lo que decía yo al principio de todo. En este marco amplía también lo que podríamos denominar una dimensión epistémica, llamando la atención sobre el peligro asociado a socavar los estándares compartidos de verdad y falsedad, en un sentido muy... No voy a entrar en eso, pero es un trascendentalismo débil, es una cosa... No voy a entrar en eso. No voy a analizar aquí este libro por falta de tiempo, lo he hecho en otros trabajos. Sí diré que en términos generales mi lectura es ligeramente menos pesimista que la de Habermas. En efecto, creo que es posible construir una interpretación que haga pie en que la idea emancipatoria de igualdad asociada a Internet de los 90, fines de los 90, funciona como aguijón interno, es decir, que como idea permanece operando en la realidad de la que es parte. De este modo, la esfera pública digital puede tener, en teoría, ambivalentes méritos democráticos en sociedades contemporáneas como las nuestras. En ese sentido, creo que si bien es indudable la relevancia de las echo chambers, rabbit holes, filter bubbles, etc., la esfera pública digital no se reduce a ellas, no es solo eso. El foco debería estar entonces en cómo contrarrestar o mitigar estos aspectos negativos y fortalecer los positivos. Para contribuir a una posible respuesta a esa cuestión, creo útil proyectar a la esfera pública digital algunos mecanismos que nos han sido útiles en el pasado y que pueden fungir como auxiliares para atravesar este proceso de aprendizaje colectivo en la esfera pública contemporánea. Uno de esos mecanismos, como he analizado en estos minutos, radica en la tolerancia. En efecto, creo que la conceptualización que presenté con Forst y más allá de Forst puede articularse adecuadamente con un modelo de democracia deliberativa y específicamente como una noción de esfera pública, con una noción de esfera pública como espacio que habilita el dar y pedir razones para las creencias y prácticas. Señalar buenas razones, denunciar las malas razones, proveer informaciones pertinentes, tematizaciones, dramatizaciones y aportes relevantes en general. Esto es relevante si recordamos el énfasis en las razones para la aceptación o el rechazo. Uno de los mecanismos por el cual, en cada caso de desacuerdo sobre una creencia determinada, esta puede pasar de ser intolerable a tolerable, coincide con el procedimiento enfatizado en un modelo deliberativo de democracia. El debate público que puede tener lugar en la esfera pública, dando como resultado, en el mejor de los casos, una opinión pública reflexiva, es decir, no manipulada. En este sentido, la esfera pública digital presenta fortalezas y debilidades significativas. Entre las fortalezas se puede señalar, además de la mayor democratización en el acceso a la información, el hecho de que vuelve posible cierto intercambio de argumentos en algunos casos. Este intercambio se puede identificar en dos sentidos. En el que señala Habermas cuando afirma que ahora todos somos autores, es decir, que habilita un rol más activo de la ciudadanía en la exposición de sus creencias,
y también en cuanto a que algunas redes sociales habilitan espacios para el diálogo interpersonal en los comentarios a esas piezas autorales, relativamente más amplios a los que permitía un medio masivo de comunicación previo a la aparición de Internet, por ejemplo, las cartas a los lectores, de los lectores. Entre las debilidades en las que, como he analizado en otros trabajos, han coincidido desde perspectivas diversas Habermas y Cass Sunstein, entre otros, se debe enfatizar el rango de fragmentación ya mencionado, que puede dar lugar a una polarización más extrema. En cualquier caso, la clave que propone la teoría de la democracia deliberativa es procesar las creencias en la esfera pública. Es decir, que el curso de acción recomendable desde este marco es involucrarse en el debate público. En este punto no es posible formular recetas ahistóricas. ¿Dónde trazar el límite entre lo tolerable y lo intolerable? Solo puede determinarlo cada sociedad para cada caso en cada momento histórico. Por ejemplo, las limitaciones que ha establecido para sí Alemania respecto al negacionismo del Holocausto, ya citado, no serían fácilmente aceptadas en Estados Unidos, dada su extendida visión sobre los alcances de la libertad de expresión, la primera enmienda. Por poner otro ejemplo, actualmente en Argentina y también incipientemente en Uruguay se debate acerca de cómo proceder ante discursos sobre la última dictadura que se consideran negacionistas. Lo que sí se puede recomendar desde la teoría deliberativa es que el proceso para trazar ese límite entre lo tolerable y lo intolerable sea el propio debate público. Este puede incluir a diferentes tipos de actores, desde la academia, pasando por la prensa, los partidos políticos y hasta la sociedad civil, organizada y no organizada. Entre paréntesis agrego algo que me gustaría desarrollar mejor, pero que con sentido de urgencia adelanto aquí. Un actor que puede y debe intervenir en la esfera pública es la academia, las universidades. No desde una posición de superioridad, sino en pie de igualdad con otros actores y discursos, traduciendo a la lengua franca, constituido por lo que la literatura, a partir de Wittgenstein, ha denominado lenguaje ordinario. Es decir que, en concreto, puede involucrar desde a una persona experta que participa mediante una columna de opinión en un periódico masivo, hasta una ciudadana de a pie que interviene en una conversación en la calle. Efectivamente, la concepción habermasiana de esfera pública, y en parte gracias a la influencia de Nancy Fraser, abarca lo que se denomina la esfera pública informal e incluye, ya en sus primeras formulaciones, hasta conversaciones ocasionales entre dos personas, y privilegia dicho lenguaje ordinario como puente hermenéutico. En el caso de que hay un complejo salvaje de esferas públicas solapadas entre sí, ¿no? Llega más a esa conceptualización por la crítica que le hace Nancy Fraser. Los efectos de este proceso en la esfera pública en relación a la tolerancia serían los ya mencionados. Si una sociedad amplía el ámbito de las creencias tolerables, se acercaría al tipo de sociedad más tolerante. Si por el contrario amplía el ámbito de las creencias intolerables, se acercaría al tipo de sociedad polarizada. En un sentido más general, si esta ampliación del ámbito de creencias y prácticas tolerables se diera mediante la revitalización del debate público en un círculo de retroalimentación, podría, hipotéticamente, tener como efecto que las tendencias semipúblicas que detecta Habermas, es esto de la fragmentación, evolucionaran hacia un carácter más público. Si esto se diera, representaría otra nueva transformación de la esfera pública, esta vez de signo positivo. Para terminar, volviendo a la pregunta del título, ¿al fascismo no se lo debate? La respuesta corta sería: a las acciones y discursos inciviles conviene debatirlas, con dos salvedades. En primer lugar, que lo que se denomina como debate público o conversación pública puede y debe incluir no solo argumentos y razones, sino, en línea con lo que ha señalado, por ejemplo, Iris Marion Young, un amplio repertorio que incluye, además de los ejemplos recién citados, manifestaciones callejeras y en las redes en un amplio rango de acción.
En segundo lugar, que en este marco el curso de acción preferible es debatir hasta cierto límite contextual, pasado el cual es posible señalar a estas acciones inciviles tajantemente como lo que son, ataques a la esfera pública como tal, es decir, a la posibilidad misma del debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, nos has puesto un menú. Yo estoy internamente conflictuada, tratando de pensar un montón de situaciones de nuestro presente. Pero la idea es escuchar a la pública qué comentarios o preguntas tienen para convidar. Adelante. Sí, bueno, gracias, Andrea, por la conferencia. La verdad que me gustó mucho, además también la claridad, digamos, en la que pudiste expresar todo el conjunto de ideas que ya de por sí atienden a un problema que para todas me parece que es bastante complejo, que es las situaciones que estamos viviendo actualmente en nuestros países. No, yo quería preguntarte por si en tu reflexión, por ahí no, por una cuestión de tiempo no aparecía, o en algún lado lo has pensado, si podías extenderte un poco en relación a cierta situación actual en función de las redes sociales, sobre todo de Internet, del desacople entre la esfera pública y lo nacional, digamos, ¿no? Y esta situación de que pareciera que actualmente estamos frente a esferas públicas, si se quiere, de debate transnacionales, ¿no? No constituidas por estados, sino por empresas muchas veces, pero a su vez dentro de esas empresas, pienso en Twitter, bueno, en X, en Facebook, en Instagram, por personas que entablan discusiones. Y te lo pregunto en función de, me parece que quiero entender, digamos, de tu exposición, que realmente es urgente para todos y para todas en algún punto poder pensar cómo vamos a salir de la fragmentación social, sobre todo, ¿no? En la que estamos atravesando, no solo de cara a las posiciones maduras, civiles, si querés, sino también yo agrego, esto lo creo yo, de cara a posiciones con las que ideológicamente quizás nos sentimos más cercanos, pero también se han vuelto muy duras y excluyentes en muchos casos. Y entonces parece que estamos navegando una sociedad muy fracturada, políticamente nominalista. Y entonces esta postura está muy buena, digamos, de repensar la tolerancia, la esfera pública, el debate, la necesidad de volver a poder pensar un mundo en conjunto, digamos, ¿no? Pero bueno, frente a esa, si es que es esa la intención, me ha parecido entender cómo pensarlo cuando estamos atravesados por discusiones que a veces son más transnacionales, parecen más transnacionales que locales, digamos. No sé si se entenderá un poco. Sí, creo que sí, un poco así. Bueno, gracias por la pregunta. Muchas gracias a todas, todos por la atención, que fue muy atenta. Sí, ahí traes como varios problemas, ¿no? Una es esto de la esfera pública. En un momento hubo como un momento de optimismo rampante, así, era como una esfera pública global y fue un momento, digamos. Ahora yo creo que dentro de este marco de teoría de la democracia deliberativa,
me parece que lo que, por lo menos lo que a mí me parece más útil es a los mecanismos de globalización económica, que están totalmente desatados, intentar oponer, esto también es optimista, algunos mecanismos de globalización política, ¿no? Que pueden ir desde bueno, ahora se está discutiendo sobre un impuesto global, ¿no? De 15% a las empresas transnacionales, de modo que no se dé esta race to the bottom, ¿no? Esto de bajarse los pantalones, quién se baja más los pantalones, para decirlo en criollo, entre países que compiten para bajar los impuestos cada vez más para que estas grandes empresas transnacionales, incluyendo las plataformas digitales, se establezcan y se radiquen en el país propio, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Eso es un camino que hay, ¿no? Que a los mecanismos, a la realidad, digamos, de la globalización económica, de empresas transnacionales que tienen más poder que los propios estados, más que el PBI de muchos países, incluyendo el mío seguramente, oponer algunos mecanismos de globalización política que resurgen propuestas y digo, por supuesto es como una cosa de David contra Goliat y en general los estados llevan las de perder, pero a mí me resulta reconfortante que cíclicamente reaparezcan este tipo de problemas, ¿no? De propuestas. Bien. Después la tensión entre público y privado, que tiene como muchas aristas. A veces estos mecanismos también de colaboración entre estados, como por ejemplo en la Unión Europea, se han puesto un montón, no, pero unas cuantas regulaciones respecto a las plataformas digitales, ¿no? Por ejemplo, una de las más conocidas es respecto a la privacidad de los usuarios. Los usuarios en la Unión Europea están mucho más protegidos que nosotros respecto a las plataformas digitales en cuanto a su privacidad, ¿no? Los términos de uso son más favorables a los usuarios. Y entonces eso es interesante porque la privacidad individual de cada usuario se ve protegida de una empresa privada enorme por una conjunción de estados públicos, ¿no? O sea, como que se reconfigura también esto de público-privado en este tipo de movimientos. O sea que yo creo que hay un cierto margen de acción que siempre es pequeño, pero es un margen. La alternativa de bajar los brazos, es decir, esto es así, en general lleva a un peor lugar. Y después decías algo claro, sí, yo soy consciente de que yo lo voy leyendo y pienso, trato de ponerme en el lugar de ustedes, pienso que puede sonar sí, más optimista de lo que podría sostenerse, más optimista de lo que en realidad es quizás también. Pero lo que yo he tratado de sostener es, para decirlo así como en un eslogan, tiendo a creer que el que prohíbe pierde, digamos. Quien se presenta como más, eso vale para el caso uruguayo, para el caso de ustedes ustedes dirán, pero en general quien se presenta como portador del valor de la libertad y la rebeldía en las sociedades contemporáneas democráticas tiende a llevar agua para el molino, y quien se pone en el lugar de la prohibición, más del límite, sobre todo por eso decía lo de los discursos de odio, si la etiqueta se generaliza, a veces puede llegar a ser contraproducente. Yo entiendo no solo la entiendo, sino que la siento, ¿no? La indignación y ayer hablábamos de la ira, ¿no? De
Flor, yo la entiendo y la siento, pero en un sentido más táctico, digamos, a veces puede resultar contraproducente, por esto que yo decía metafóricamente, si no, ya no se puede gritar más alto, ¿no? En algún momento es como ya uno se queda sin herramientas. Esto todo dentro de la esfera pública, ¿no? Porque después están los mecanismos legales que son mucho más fáciles en un sentido, ¿no? Porque hay figuras legales, ¿no? Leyes respecto a discursos de odio, eso es como está más totalmente tipificado y tiene otro. El tema es cómo en la esfera pública, cómo sacamos la roja, digamos, entre todos. Si es cada 2 minutos, sí, el mecanismo tiene como un... sí, puede ser contraproducente, aunque a veces no hay otra también. O sea, yo me doy cuenta, creo yo, de la complejidad de la situación en este país. ¿Cuántas manos? No sé quién primero. 1, 2, 3. No, perdón el dedito, no quiero hacer favoritismo de nombres y bueno, compañera, sos una. Bueno, Andrea, muchas gracias por el trabajo que sugiere muchísimas cosas para pensar y que tiene una actualidad enorme. Algunas cosas que mientras te escuchaba iba pensando. Una tiene que ver para mí con una suerte de deslizamiento. Perdón, deslizamiento. De la discusión habermasiana sobre la esfera pública a un tipo de esfera pública que a mí me aparece, pero en mi escucha me aparece como un supuesto no discutible. Digo, me parece que estamos trascolando lo que es la esfera pública en un momento de la primera discusión habermasiana a un momento donde la esfera pública significa otra cosa y a riesgo de ser más pesimista de lo que acostumbro a ser, me cuesta entender, o sea, veo ahí como un oxímoron entre esfera pública y digital. ¿Sí? ¿Dónde estaría, o dónde está la discusión, o cómo podríamos tematizar la esfera pública digital? Que para mí no tiene mucho, casi ninguna de las connotaciones que podría tener la esfera pública en el otro sentido de la discusión. Y si es así, si tuviera algún derecho de razón lo que digo, entonces me cuesta entender las intervenciones en una esfera pública que no tiene las características de la discusión anterior. Y a esto pienso, sobre todo, porque me parece que damos muy por sentado la existencia de una esfera pública y yo tiendo a ser, en este caso, más antiguo que es en la discusión y pienso la opinión pública es un problema. O sea, la opinión pública, la esfera pública, no es algo dado, sino es algo a refundar y a repensar todo el tiempo. Entonces yo creo que ahí hay algo para pensar cómo sería o cómo nos figuramos una esfera pública digital con las características que eso puede tener. Y sigo un poquito, perdón Andrea, pero estoy tratando de armar el argumento, ¿no? Sigo un poco porque tiendo a pensar que no hay algo así como una esfera pública digital. Entonces, si no hay una esfera pública digital, todo es privado. O al revés, o hay una sobreexageración de lo público y entonces, si tengo una exageración de lo público, me quedo sin privado y no hay discusión posible. No sé si se entiende a dónde voy, pero yo creo que sobrevuelo un supuesto de una esfera pública que no termino de entender que exista. Primero, o de existir, ¿cómo sería? ¿No? Entonces ahí la discusión a veces me figura un poco distinta. Por algo que vos misma decís, que tiene que ver con la fragmentación. O sea, para que haya un público tiene que haber algo común. Me parece que lo que pasa justamente con el fenómeno de lo digital es que no hay algo de lo común. ¿No? Un poco lo que decía Cristóbal es la exageración de ese rasgo, ¿no? Cuando vos tenés un común tan general, tan global, entonces claramente no hay algo común. ¿No? Por sobreexposición del rasgo, quiero decir. Vos tenés una esfera tan global, no hay nada común. O sea, ¿qué tienen que ver mis conversaciones locales? Que yo creo que hay que reivindicarla con una conversación, no sé, en otro lugar del mundo. Es
Muchas gracias por la pregunta. Es muy buena pregunta. No sé si mi respuesta será tan buena. Si entiendo bien, vos decís que hay como una distancia que hace que la esfera pública digital sea como un oxímoron, ¿no? En cuanto a que tiene pública una esfera que está dominada por plataformas privadas, ¿no? Más o menos por ahí. Sí, pero perdón, no por el tema de las plataformas, sino por la manera en que se construye opinión de las, independientemente de si el operador es un empresario o no, que lo es, independientemente de eso, digamos, la forma en que se construye el consejo de confirmación. Entonces, yo siempre voy a estar referida a todo lo que me va a ofrecer. Esa plataforma va a tener que ver con lo que yo ya creo. O sea, no voy a tener un proceso de confirmación. Y la esfera pública, tal como la ibas describiendo, como esta es la conversación, si querés, previa a las redes digitales, son conversaciones con alguien que me dice que no. Por eso uno puede hacer este juego de lo tolerable, lo no tolerable, ¿no? Porque hay algún fenómeno de corrección en la esfera de lo público. Cuando eso desaparece, porque todo está dirigido hacia uno mismo, no existe lo público. En realidad es el grupo de vos con vos mismo todo el tiempo reflejando. No existe la alteridad como tal, ¿no? El otro es la duplicación de tu propia individualidad. En ese sentido pienso que ahí eso que llamamos esfera pública digital ni siquiera es paradójico, es un poco falso en internet. Entonces, claro, comparado con la discusión de lo que efectivamente podría ser una esfera pública en nuestro contexto, con sus dificultades, parecería que no tenemos el esquema del ágora, ¿no? ¿Dónde voy a discutir? ¿Qué es ese ágora? ¿Con quién estoy discutiendo? ¿A quién le estoy haciendo un comentario? ¿No? Andrea, es una preocupación permanente y por eso mi rasgo es pesimista contra el tuyo, que me encanta que sí, porque así vamos empezando, pero digo, esa es mi preocupación. Bien. Sí, voy a tratar de ser sintética en la respuesta. La respuesta corta es: yo empecé pensando muy parecido a eso y decía, ¿por qué dicen esfera pública digital? Esto tiene que estar mal. Además era un momento de un optimismo también, como una cosa, ¿se acuerdan de la primavera árabe, ¿no? La revolución será tuiteada, todo aquello que yo decía, esto me hacía un ruido espantoso. Esto no tiene nada que ver con lo que yo he leído, esto pensando hace 10 años más o menos, ¿no? Un poco más. Y ahora no pienso. Eso en realidad, básicamente una distinción que yo creo que es útil es: una cosa es la esfera pública y otra cosa es la opinión pública. La esfera pública es más bien como esto que yo decía, que Habermas ha terminado por conceptualizar como un complejo salvaje de esferas públicas, es decir, una cosa como caótica, con muchos actores, como una cosa cacofónica, una cosa desordenada, que tiene límites difusos y eso, que se solapan entre sí, ¿sí? Y otra cosa es la opinión pública reflexiva, o bien manipulada o bien reflexiva, que es como el producto de la esfera pública, ¿no? Y entonces él también ha tenido su propia evolución. Entonces en los 60 era más optimista, no era más optimista, perdón, en los 60 era más pesimista, tenía como una fijación importante con la opinión pública manipulada a manos de la televisión, sobre todo, y los grandes medios de comunicación. Después, en los 90, a partir de la recepción angloamericana, estadounidense, de la obra de Habermas del 62, que fue tardíamente publicada, traducida al inglés, incluso después, más tardío que en español. Allí en los 90 tuvo un momento un poco más optimista, ¿sí? Ahí tuvo esta recepción crítica en la que hay algunas actrices mencioné, como Nancy Fraser, y a partir de ahí tuvo, y también Jim Cohen y Andrea Arato, que trabajaron en su momento cercanamente,
Seila Benaví, a quien también cité, en fin, un montón de gente, y con este revival de la sociedad civil, ¿no? Y entonces ahí tuvo como un momento un poco más optimista y ahora tiene un momento bastante más pesimista en la que sí, por eso él habla de tendencias semipúblicas. Lo que él dice es que la esfera pública sigue existiendo como soporte, digamos, la esfera pública es como la mesa, digamos, como sigue existiendo como soporte, pero hay tendencias semipúblicas, a veces les dice tendencias semiprivadas. Habermas nunca fue muy bueno con los nombres, con la nomenclatura, lo que atenta contra la comprensión. Pero bueno, esto, tendencias que atentan, y en eso estaría de acuerdo contigo, Habermas, que atentan contra la esfera pública, ¿no? Porque atentan contra la existencia misma, porque si una cosa es pública y tiene tendencias semipúblicas, igual el público no hay que confundirlo con estatal, ¿no? Capaz que yo ahí eso no lo aclaré. La esfera pública surgió como un espacio intermedio entre Estado y mercado, por simplificar así de grosso modo, y en oposición al Estado, ¿no? El surgimiento de la esfera pública histórica, mediados del siglo XVIII, clase burguesa, en fin, es en oposición al Estado que controla, ¿no? Y lo critica al Estado, ¿no? O sea que el público esfera pública no hay que entender nunca para el lado del estatal, ¿no? Entonces, bueno, nada, esta sería más o menos mi respuesta, o sea, está así en cuestión, hasta qué punto le podemos llamar esfera pública digital. Capaz que Habermas le podría decir esfera semipública digital. A mí lo que me parece interesante es que él dice tendencias, no dice ahora la esfera pública es semipública, dice hay tendencias semipúblicas y alerta contra eso. Y estas tendencias semipúblicas es lo mismo que fragmentación, ¿no? Lo podemos usar como sinónimo. O sea, es eso que decías vos. Por este mecanismo de cámaras de eco, de madriguera de conejo, que busco algo en YouTube y cada vez me muestra un contenido parecido y peor a veces, más extremo, digamos. Entonces, claro, se tienden a crear o bien comunidades muy aisladas entre sí, y por eso ya este complejo salvaje de esferas públicas no se solapan entre sí, y no está el lenguaje ordinario como puente hermenéutico, que es lo que Habermas podía llevar, digamos, en los 90. Decía, bueno, hay muchas esferas públicas, es un complejo salvaje, están solapadas entre sí, pero lo importante es que se mantengan puentes hermenéuticos entre las distintas esferas, como mediante el lenguaje ordinario, ¿no? No tiene mucho misterio, ¿no? Es esto de poder explicar de otra manera, esto que yo decía de alguien que, a ustedes les pasará también cuando vamos a la radio, a la televisión, y tratamos de explicar una cosa de una manera que no le hace justicia, pero igual tratamos, ¿no? Ese es lo que Habermas está tratando de decir. Y bueno, nada, entonces yo creo que es posible sostener que en este momento está en disputa, podríamos decir, el carácter público, en el sentido de que se forman estas comunidades cerradas, aisladas entre sí. Voy a poner un caso horrible, es los que ahora se están descubriendo, un grupo de Facebook justamente que había como 30.000 varones en Italia que intercambiaban fotos, se llamaba Mia Moglie, mi mujer, que intercambiaban fotos de sus parejas, esposas, tomadas sin consentimiento, fotos de contenido sexual. Eso es un caso del tipo de fenómenos problemáticos, por no decir otro calificativo que se pueden dar, y que justamente el aislamiento está jugando ahí. También hay casos aún peores, digamos, más solipsistas, ¿no? También no me quiero poner pero bueno, hay casos también en individuos, ¿no? Cosas más autodestructivas. Perdón, porque Habermas es malo para los nombres y yo para las presentaciones. Entonces, el colega Cristóbal de Lunti preguntó primero, Aurelia Di Berardi.
Martino, después ahora Federico López, y después tenemos otra mano pendiente y otra más. Bueno, me sumo al agradecimiento a la presentación que fue muy interesante. Y mi pregunta volvió un poco a la pregunta tuya, digamos, de si el fascismo se lo debate o no se lo debate. Y me preguntaba si te parece que se puede ganar tal vez también algo de claridad a responder a esa pregunta, metiéndose un poco más internamente en el discurso de ese fascista o en el discurso de odio para comprenderlo mejor. Y pensaba en algo que a mí me resultó muy convincente de unas autoras que dentro de la filosofía del lenguaje, de la filosofía política, del lenguaje social, del lenguaje, la que se llame, autoras como Ryan Anton y Jennifer Saul, que, digamos, hay algo de Ryan Anton que a mí me resulta muy convincente, que es entender fundamentalmente al discurso de odio en su especificidad como un tipo de acto de habla directivo que es una invitación a odiar, es un uso directivo del lenguaje, es una invitación a odiar, es una invitación a hacer daño, no es una invitación a la acción. Tradicionalmente ese tipo de discursos no están alcanzados por las reglas de defensa de la libertad de expresión. Yo puedo tener libertad de opinar, pero no tengo la libertad de obligar a hacer algo, o de mandarte a hacer algo, de darte órdenes. No existe la libertad de darte órdenes, ni la libertad de invitar a la acción a hacer algo. Entonces, a mí por lo menos eso me pareció muy interesante, digamos, en el sentido de que se mete un poco más adentro del discurso de odio. A su vez lo quiere delimitar con cierta claridad, también para ofrecer un argumento importante de decir por qué el discurso de odio no se puede amparar en la defensa, digamos, en la defensa de la libertad de opinión. Hay algo muy insidioso, muy tramposo en insultar a alguien y defenderse apelando a tu libertad de expresión cuando te repudian el dicho, digamos, ¿no? Entonces, creo que por lo menos a mí me aportó bastante claridad para el tema, y un poco en la misma línea pensaba que me pareció que por momentos la dicotomía era debatir o prohibir, digamos, el fascismo, los discursos de odio, y también pienso que hay algunas líneas intermedias, como desestimar o repudiar incluso, que no es prohibir, pero que tampoco es debatir, digamos, porque yo no, con el que me insulta, digamos, con el que me violenta, con el que me agrede, yo no debato, yo, digamos, lo desestimo, lo repudio, digamos. Porque podemos coincidir en que tal vez prohibir legalmente, en el sentido legal de la palabra, puede ser contraproducente, yo coincido con eso que se creía al principio, pero eso, digamos, entre debatir y prohibir, se puede desestimar otro tipo de discursos, incluso discursos argumentativos que se podrían dar abrir una puerta, digamos, para un poco más en eso, porque además también es parecido a la figura del troll, ¿no? Hay eso que decía, digamos, podríamos definir a un troll como alguien que hace, que argumenta, hace, que discute, pero en realidad no está discutiendo ni está argumentando, le está faltando el respeto a la institución del diálogo, de la argumentación. Entonces ahí pienso que hay digamos, como algunos acercamientos que, metiéndose adentro del análisis de esos discursos, podrían ayudarnos también a dar una respuesta a esta pregunta. Nada, la pregunta era si te parece que se puede aportar o es una línea que se aleja un poco de lo que está pensando. Muchas gracias. Debería leer a estas autoras, pero por lo que vos me suenan los nombres, pero para contestarte más propiamente me gustaría leerlas. Pero, a ver, con los discursos de odio hay como... Yo no conozco la legislación acá, pero en Uruguay lo que hay es incitación al odio. Lo que vos decís cuando se incita a la acción del tipo de vamos a pegarle a fulano, ¿sí?
eso está penalizado, porque justamente, como decís vos, incita a la acción de odio. En otros países, por ejemplo en Reino Unido, se habla de hate crimes, ¿no? Crímenes de odio, ¿no? Entonces ahí es cuando se pasa al acto, digamos. Y entonces eso es más fácil en el sentido de que jurídicamente, legalmente es posible sí, identificarlo, tipificarlo y sí prohibirlo o condenarlo legalmente. A mí me interesan más y me preocupan más los casos en que son más grises, digamos, que no se incita directamente a la acción, sino que son insultos de grupo, ¿no? Que se ha trabajado mucho en lingüística y también en filosofía del lenguaje, que desvalorizan, pero no los, digamos, es difícil de tipificar y legalmente decir, por lo menos en la legislación uruguaya, porque no están incitando a ir a pegarle a alguien, digamos, a agredirlo o qué sé yo, o incluso otras formas de divulgar su información personal, en fin. Esos casos, lo que yo no digo, lo que yo digo, no digo prohibir, sino condenar en la propia esfera pública. Es lo que traté de decir cuando decía la tarjeta roja la sacamos entre todos, ¿no? Como esa cosa de decir, no, pero esto no se puede decir, esto no, y que haya como una condena social, digamos, porque en casos, eso se puede dar en casos grises en los que no hay una conducta legal que pueda ser tipificable y punible, porque no se incitó a ir a golpear a esa persona, pero sí hay una actitud de desprecio que puede afectar, y además eso tiene que ver con grupos también, pero bueno, no me quiero meter mucho ahí, pero estoy pensando, por ejemplo, por pensar un caso que he visto aquí, el caso de Jan Moche, que es este chico, el trastorno del espectro autista, y bueno, que el presidente Milei tuvo un ataque hacia él en redes sociales. Y bueno, y eso a mí me dio la impresión, ustedes dirán, sabrán mejor, pero que hubo cierta condena social, incluso traspasando líneas políticas partidarias, en el sentido de que, bueno, pero esto no debería ser. Una cosa de, no, tendría que borrar ese tweet, ¿no? Y como que queda un eco, ¿no? Como que eso no es gratis, digamos, quiero decir. En ese sentido digo condena social, como bueno, eso no quedó como un eco, me dio la impresión a mí, ¿no? Pasaba en mi impresión personal, lo que veo en los medios, que he estado viniendo a Argentina, a Buenos Aires, en los últimos meses, ¿no? Eso. Censura, esto sí es censura. Sí, tenemos 2 comentarios más y el brindis, y ahí te vamos a contar todo lo que pensamos. 3 perdón, se sumó 3 comentarios más y el brindis. Dejen algo, por favor, para el brindis, a los que ya están brindando. Alejandra Bertucci. Sí, la estructura tradicional se va a hacer caos, no fue caos porque apareció la industria
No, se queda acá, pasa mucho. Digamos, de la revolución, bueno, ese optimismo, nosotros fuimos parte, rápido se oscureció y aparecieron todos sus aspectos negativos, la fragmentación, esta burbuja, más allá de estas esferas cerradas, ¿no? Incluso becarias, ¿no? Del grupo de becarias que ya son 5 años, 3 años, y ya enmarcadamente, ¿no? Como esta fragmentación. Pero hay algo que no logro entender, que es esa fragmentación, más allá de las plataformas, más allá de todo, más de la sociedad polarizada, ¿por qué las elecciones son 50 y 50? O sea, ¿por qué? ¿Entendés? ¿Por qué últimamente todas las elecciones son 2 puntos para arriba, 2 puntos para abajo? Porque, ¿cuál es? O sea, por una estoy con polarizada, estudiamos, pero 70-30, el 70 nunca el 30, digamos, a orden. Yo ya calculé todo, ¿viste? Uno se pone conservador, ¿viste? Que alguien me diga qué hay que hacer, que parezca algo sin hable, yo te juro que no haría. ¿Sí? O sea, que me digan, vaya, ya vamos. Ahora, y el otro fenómeno que me perturba, porque bueno, hasta ahora viene el 50 y 50, en todos los países, 50 y 50, distintas culturas, los yanquis, Uruguay, Argentina, Ecuador, 50 y 50, 3 para arriba, 3 para abajo, o sea, 10 como mucho, y se van a hacer diferencias, 10, ¿no? Cuando antes tenías 30, entre uno y otro. Eso es uno. Y ahora el nuevo fenómeno que está como apareciendo, que también es muy perturbador, es mi acuerdo, mi intolerancia. La intolerancia somos indiferencia. No les importa. O sea, ya como yo todos los días me tengo que levantar y tengo que ir a trabajar. Normal, ¿no? O sea, ¿qué me importa lo que pasa en la escuela pública? Entonces, eso también que aparece ahora que me fui de tu tema, no sé si del curso de la civil, es más macro, pero no sé si... Muchas gracias por la pregunta y el comentario. Bueno, no sé qué decir, voy a tratar de ser muy breve. Estoy muy de acuerdo. Cuando decías por qué las elecciones son 50 y 50, la respuesta es no sé. Igual pensé en el caso de El Salvador, que no es 50 y 50 y es peor, ¿no? No, claro. Siempre pensé. 80-20, ¿no? Claro. Está muy de acuerdo. Estamos muy de acuerdo, pero bueno, de última, es horrible. Ese acuerdo no sé si lo quiero. Bueno, pero para el salvadoreño sí. Sí. Nosotros no lo queremos, pero el salvadoreño obviamente que cerraba. Sí. Que me tiroteen, para ir al supermercado, que no me tiroteen, cierro acá. Sí. Ya no veo todo lo que está pasando. ¿No? Entre lo tolerable e intolerable estamos de acuerdo, tolerable e intolerable estamos de acuerdo. Sí. ¿No? Horrible, pero bueno. Sí. Para decir algo, yo tiendo a preferir el desacuerdo, o sea, prefiero el desacuerdo que esos acuerdos horribles. Incluso los acuerdos con los que estoy de acuerdo, no sé si, o sea, no querría apostar. Y lo que puedo decir, algo que me parece que se desprende de acá y que yo creo que la respuesta por qué no sé, y tampoco sé por qué la apatía política, ¿no? Que ha sido muy estudiada, y esto más por los politólogos y lo del votante ignorante y tal. Lo que yo creo que sí se puede decir es una cosa que es hablarle a los espectadores, ¿no? Hablarle a los que dicen swinging vote, ¿no? A los indecisos, ¿no? O sea, el debate público no necesariamente, esto creo que dijo algo así Aurelia justamente el otro día en una mesa, no necesariamente, yo no voy a convencer en Uruguay existe un partido de ultraderecha, Cabildo Abierto, yo no voy a convencer a un votante convencido de eso, pero sí puedo quizás me puede escuchar y cambiar parcialmente alguna de su conjunto de preferencias una persona que prestó el voto, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, o puedo aún mejor, digamos, escuchar por qué, ¿no? O alguien que es antivacunas, o alguien, ¿no? Como escuchar y ver qué puede haber ahí, ¿no? O sea, es bastante modesto, digamos, pero
pero porque el 50 y 50, por lo menos en Uruguay, muchas veces se da por eso, ¿no? Porque hay un subconjunto de la población que alterna su voto, no es 50 y 50 de votantes convencidos. No me animo a decir los porcentajes, pero hay un subconjunto de la población que es indecisa por sí, que en Uruguay, claro, el voto es obligatorio y hay multas y problemas si no votas, entonces, claro, es posible, es una situación distinta, ¿no? Pero es posible hablar y escuchar y tratar de convencer a esas personas, y eso es lo que una cosa que puede hacerse, ¿no? Por decir algo, podría llegar a hacerse. Pero el problema que traes es muy bueno. Gracias. La compañera en la fila siguiente, por favor, decí tu nombre, que yo no lo sé. Mi nombre es Cintia y bueno, coincido con todos que fue muy esclarecedora la conferencia y muy importante en este mundo, en este momento específico. Yo me quedé pensando en el concepto de tolerancia, porque es un poco criticable, ¿no? Vos estableciste los criterios para decir qué es tolerable y qué no es tolerable dentro de los ámbitos de creencias geográficas, pero yo me quedé pensando en cómo se establece ese consenso. Y si ese consenso, bueno, supongo que debe ser de una mayoría, que debe ser una mirada que engloba. Pero bueno, me quedé pensando en cómo se establece ese consenso, si es totalmente homogéneo, si no, simplemente ese era el comentario. Muchas gracias. Tolerancia, hay muchas cosas que no. A mí lo que me interesa de esta noción de tolerancia es que implica el desacuerdo. O sea, yo no tolero, las creencias y prácticas que tolero son las que. Ahora, por ejemplo, para una feminista sería las creencias pro vida. Está en desacuerdo, muy en desacuerdo, pero puede soportarlo no sería el término, pero puede no prohibirlas, podría acordar en no prohibirlas, quizás con el objetivo táctico de poder debatirlas y eventualmente avanzar en su postura, ¿sí? Como que convencer a otras personas, justamente estos espectadores eventualmente, de su postura. Entonces, y respecto al consenso, pero sí, claro, tolerancia no es moderación, no es el centro político, es simplemente que respecto a creencias que no me son indiferentes, eso también decías vos y yo no, es decir, creencias con las que estoy en desacuerdo, que me parecen incorrectas, hay algunas razones, o a veces no son razones, porque Force es muy de las razones y bueno, una cosa más rígida, pero no necesariamente son razones, pueden ser una cosa más de las emociones, ¿no? Yo digo, no, pero bueno, no, hay algo que, hay un componente de aceptación que sobrepasa el de mi desacuerdo. Digo, bueno, no, a mí no me parece, pero bueno, no lo prohibiría, ¿no? Pero no es indiferencia. Lo tolerable no es lo que me parece indiferente. Lo que me parece indiferente me da igual. Perdón, y sí. en este momento aprovecho para hacer una pregunta. Entonces, no importa quién tiene la mayoría, qué grupo tiene la mayoría, si son el colectivo, el LGTB, o si son las feministas, si son las mujeres católicas a favor del aborto, no importa qué grupo. Cualquiera puede ser tolerante o intolerante ante ciertas prácticas. La respuesta corta es sí, y es desde la teoría. Yo traté de decir eso en algún paréntesis, es desde la filosofía, desde la teoría, para la teoría de la democracia deliberativa, sostiene esa, pero no es una neutralidad para no ensuciarse las manos, es una neutralidad para que la postura sea más fuerte. No sé si logré explicar eso, pero un poco es esa la idea, ¿no? La filosofía, en tanto filosofía,
no esgrime el dedo admonitorio y dice estas creencias son las correctas y estas son las incorrectas. La teoría de la democracia deliberativa, para bien y para mal, dice, bueno, en las creencias, están todas estas creencias, y en todo caso, eso, hay un subconjunto muy pequeño de creencias y prácticas que podrían ser condenables, esto lo digo yo, no se lo adjudico a nadie, podrían ser condenables porque atacan a la esfera pública. O sea, yo tengo que poder aceptar en la mesa todo, salvo alguien que quiera darme vuelta a la mesa. Bueno, ahí no. Esa es como, ¿no?, en una metáfora un poco tosca, es eso. O sea, desde la teoría, lo cual no quiere decir que después, que todos estos filósofos, muchas veces se ejercen como intelectuales, pero ahí en realidad hay un desdoblamiento. En realidad no sos, no lo dicen desde la filosofía, diciendo la teoría dice esto, porque eso es como un rol de la filosofía como más difícil de sostener, ¿no? Lo dicen como, bueno, en tanto filósofo, yo digo, puedo sostener esto y puedo decir, bueno, es esto más o menos. Y después, en tanto ciudadana, en tanto intelectual, pues, yo no estoy a dieta de compromisos políticos, o sea, no, pero eso es, no sé si se entiende. Y consenso, yo nunca digo consenso porque no me convence. El consenso, porque la idea de consenso, además de que tiene mala prensa, para mí no captura bien lo del desacuerdo. Yo digo acuerdos revisables y provisorios, muy frágiles, todo el tiempo se pueden revisar. El consenso es como otros bloques. Bien. Nicolás, no recuerdo tu apellido en este momento, para completarla. Nicolás y Brindis. Bueno, es cortita mi pregunta. Muchas gracias, Andrea, por la charla muy sintomática y muy necesaria, globalmente y localmente, aquí en Argentina también. Mi pregunta tenía que ver con esta aclaración que hiciste acerca de la definición de esfera pública, de que la esfera pública no es necesariamente esfera estatal, que no se trata de una oposición entre Estado y capital privado. Yo lo que me preguntaba era en dónde se juega el carácter público de la esfera pública, justamente. Yo había notado de la charla el gesto de apertura, de inclusión, de ampliación de derechos. ¿Puede ser que se juegue ahí? Sí, la respuesta corta es sí, pero la ampliación de derechos no tanto, pero sí en la inclusión. En la metáfora de la mesa, bueno, por definición, la esfera pública, que no es una esfera, porque lo de la esfera a mí me trae a Parménides. La esfera es una mala traducción, pero es la que tenemos, la copiamos del inglés. Lo que pasa es que la alternativa era decirle publicidad, que para nosotros es propaganda, entonces es rarísimo, pero es feminista. ¿Qué? ¿Cómo está traducido en la primera traducción al español del texto de Habermas? Publicidad burguesa. Sí, y se hacen unos vídeos, además, no lean eso, perdón, pero no, sufrí mucho en su momento con esa traducción. Es más barato para mí leerla en inglés, ahora que están los traductores, realmente es más fácil, ¿no? Los traductores automáticos. Bueno, porque tiene problemas en sí mismo. La propia recepción en español de Habermas ha sido muy rara y con problemas más de los que ya tenía. Entonces, sí, lo público se juega en la inclusión, en esto de que cualquiera, por definición, ¿no? Más allá que después, la otra metáfora, yo digo que es como un bar que en la puerta tenga un cartel que dice: la casa no se reserva el derecho de admisión. Esto es como de mi época, no sé si sigue diciendo. Pero no, acá puede entrar cualquiera. Y dice eso en la puerta, ¿no?
Eso no quiere decir que haya patobicas y que de repente te pueden sacar también, ¿no? No sé si se sigue diciendo patobicas. No, pero uno puede apelar, tiene un argumento muy fuerte, que es, acá en la puerta dice que cualquiera puede entrar, ¿no? Porque si no, sí es más privado en el sentido de un establecimiento privado que dice la casa se reserva el derecho de admisión y efectivamente si te excluye, no tenés derecho al pataleo, ¿no? Digamos, no, es como, en eso es como que se juega lo público. Bien, el brindis es público, no para la pública. Gracias por todas las preguntas. Muchas gracias. Muy bueno. ¿Querés el micrófono? No, es clases en esta aula. Bueno. No, primero, bueno, agradecer enormemente por estos 5 días que han sido, bueno, muy fructíferos y con discusiones y aspectos muy enriquecedores. En estos momentos más que nunca ha sido muy importante para poder